vamos a nos quedamos el 19, pero vamos a empezar del 16. Bien, la okay, Biblia mía vamos. tiene, empezando en el versículo 16, tiene por título Honrar al Padre y al Hijo. Muchacha, Del 16 lo seguimos, vamos a irlo corrido hasta el 47 y hasta donde el Señor nos lleve. Ahí la Biblia mía, ahora, por ejemplo, el 16 al 23 lo divide en honrar al Padre y al Hijo. Luego del 24 al 30 la divide entre la vida y el juicio vienen por medio del Hijo. Y la última sección, que sería del versículo 31 al 39, testimonio del Padre al Hijo. So, maestra, ¿quiere que leamos del 1 Vamos por ahí, 30? vamos del 16 hasta el 16, hasta el 47, perdón, hasta el 47, Okay. Leemos ¿cuántos? 3, yo creo que 3 cada uno, ¿verdad? 3 cada uno, hasta donde lleguemos. Empezamos por Mami Ruth, luego Vanessa, y luego de Joseph, entonces brincamos allá en el 16. Entonces brincamos ya después de Joseph, Juli y Omar y... Leemos 3 cada uno. 3 cada uno, Okay. ¿verdad? Yo no. Si tú quieres que llegue allá, no puede ser. No, volvemos otra vez, y regresamos otra vez. Si se acaban, si no se acaban, volvemos otra vez a empezar. Y si quieren refrescar la mente, podemos empezar desde el 1. Dale, Mami Jesús. En el nombre del Padre y del Espíritu A ver. Santo. Amén. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y paréntesis, por esta causa está dando, ¿verdad? Hablando todavía de lo que había sido la sanidad del paralítico. Y Jesús les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era el propio Padre, haciéndose igual a Dios. Sí. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto. Les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No nos maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que oyeron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31. Yeah. Si yo testifico en mi favor, este testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio de él, que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Él era antorcha
que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto sus aspectos. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Wow, no te caí tela. Wow. Wow. Ya, ahí parece. Ya desde fui. Ok, 16. Por esta causa, como hablamos entre el 16 y al 18, prácticamente todavía está haciendo referencia, ¿verdad?, al milagro que vimos en los versículos anteriores cuando Jesús sana al paralítico. Habíamos hablado, ¿verdad?, la semana pasada que era día de reposo y aún los judíos, ¿verdad?, no solamente procuraban matarle porque había hecho una obra en el día de reposo, sino también, ¿verdad?, porque además de eso, cuando le viene nuevamente, ¿verdad?, el paralítico, primero le habían preguntado quién había hecho la obra. Él dijo, bueno, no sé, porque el que la hizo se fue, ¿verdad? Pero luego, encontrándose, ¿verdad?, el paralítico con Jesús en el templo, y Jesús le dice, ¿verdad?, que después de haber sido sanado, que se vaya y no siga pecando para que algo fallando no le acontezca. Entonces el paralítico entiende que fue Jesús quien le había sanado, y entonces fue donde los judíos a decirle, mira, ya prácticamente sé quién fue el que me sanó, fue Jesús. Y aún, ¿verdad?, como dice, fue echarle más leña al fuego, porque entonces si los judíos anteriormente le estaban buscando para matarle simplemente porque había hecho un milagro o una obra en el día de reposo, ahora buscaban prácticamente mayor justificación porque no solamente había hecho eso, sino también que ahora estaban escuchando de que Jesús también se estaba haciendo Padre, se estaba haciendo prácticamente Dios, ¿no? Entonces, en el 19, respondió entonces Jesús y les dijo a los judíos, ¿verdad? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, o sea, a los que le place, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, porque le envió. Entonces, de los versículos 19 al 23, ¿verdad?, en estos que estamos leyendo ahora, que el tema principal aquí es Jesús, la fuente de vida, y el centro de la revelación.
del 19 al 23, aquí vemos a Jesús, ¿verdad? Cómo se une o la unidad de Jesús con el Padre y actúa en perfecta armonía con el Padre, compartiendo su autoridad, su obra y su honra. Sabemos, ¿verdad?, que para los judíos prácticamente esto era una blasfemia. Yo, ¿verdad?, mientras estoy en estas clases, aún estos días que a veces escucho videos y eso, ¿verdad?, que dan en las redes sociales, ¿verdad?, que uno se maravilla de no solamente de la obra que Dios hizo, no solamente de maravillas de lo que hace y de lo que va a seguir haciendo, sino que verdaderamente te pone a pensar, y creo que el pastor lo mencionó la semana pasada, ¿verdad?, que nosotros, los gentiles, que no éramos pueblo, y simplemente, ¿verdad?, porque el pueblo de Israel no recibió, ¿verdad?, la promesa del Mesías, y aún, ¿verdad?, están esperando ese Mesías. Entonces a Dios le plació enviar, ¿verdad?, mensajeros al pueblo gentil, para que entonces nosotros, ¿verdad?, recibiéramos esa palabra, o fuéramos también, tuviéramos la oportunidad también de recibir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, fue el que mayormente, ¿verdad?, dedicó su ministerio a la propagación del evangelio a través de los gentiles, y eso verdaderamente nos hace pensar, ¿verdad?, como dice aquí el último versículo, que el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y muchas veces yo pienso, ¿verdad?, y que cuando a veces tú le quieres llevar el evangelio a una persona o darle testimonio a una persona, ¿verdad?, de lo que es Jesús, de lo que Él hizo, de aún la oportunidad que las personas tienen, ¿verdad?, de conocerle y recibir esa salvación por medio de Él. Y muchas veces la gente rechaza, ¿verdad?, o nos rechaza a nosotros al traer esa palabra, o nos tildan de ejercer juicio sobre ellos, o mandarlos al infierno. Nuestro trabajo no es mandar a nadie al infierno. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios tal cual. Y la Biblia dice que a nosotros predicar la palabra, si la persona la rechaza, el simplemente hecho de la persona rechazarla, la Biblia dice que ella recibe el juicio para sí. Pero no porque nosotros lo estamos emitiendo, sino porque la única vía, o la única oportunidad, o el único camino que lo podría llevar a esa salvación, la persona lo está rechazando. Entonces there's no back ways, no hay atajos, no hay otra forma de verdad de recibir esa salvación, sino a través de Jesucristo. Entonces imagínense este cuadro, ¿verdad?, cuando Jesús está aquí hablando con los judíos, y Jesús ya Jesús sabe quién es, ya Él sabe a qué Él vino, ya Él sabe, para Dios y para el Hijo no hay nada oculto, ya ellos saben todo lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa? Dios le da la oportunidad al hombre, porque creo que el pastor lo mencionó una vez también, Dios no fuerza a nadie para que le sirva. Dios no quiere que uno le sirva ni por miedo, ni por ser forzado, ni por conveniencia. Dios quiere que verdaderamente uno le sirva a Él por amor. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces nosotros recibir esa gracia inmerecida y ese favor de Dios, ¿verdad?, de habernos permitido recibir esa revelación de su palabra y la salvación de Jesús, lo menos que nosotros podemos hacer por agradecimiento es verdaderamente honrar, ¿verdad?, esa oportunidad que se nos dio, sirviéndole de todo corazón. Y en lo que esté de nosotros, dar lo mejor de nosotros para Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús dice que si no lo honramos a Él, ¿cómo vamos entonces a honrar al Padre? Y muchas veces, ¿verdad?, aún la Biblia nos exhorta a sobrellevarnos los unos a los otros, y prácticamente a vivir una vida agradable a Dios aquí en la tierra. Entonces, si nosotros no podemos sobrellevarnos los unos a los otros, y no podemos amar a nuestros enemigos aquí en la tierra, a quienes vemos, la Biblia dice, ¿verdad?, que cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios a quien no hemos visto, si ni siquiera podemos amarnos a nosotros mismos que estamos aquí en la tierra
Hay tráfico de algo. ¿Quieres compartir ya de una vez? Que no podemos, ¿verdad? No podemos. ¿Cómo No, te van a prácticamente traficar podemos porque para todo decir que el mundo. amamos a Dios a quien no hemos visto? Cuando muchas veces nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Como hermanos, como creyentes, nos estamos prácticamente estasajando los unos a los otros, no podemos tener coinonía, no podemos tener armonía aún entre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos predicar el amor de Dios? O sea, ¿cómo podemos predicar, verdad, que Dios vive en nosotros cuando muchas veces también vivimos, verdad, con rencores, muchas veces vivimos, verdad, con desavenencias o las diferencias, hermanos, las vamos a tener. Siempre vamos a tener diferencias, porque si todos pensáramos lo mismo, si todos hiciéramos lo mismo, primero sería un mundo bastante aburrido. Pero, como no todos pensamos igual, no todos opinamos igual, no hay pecado en eso. El pecado está en cuando nosotros dejamos que esas cosas nos quiten la paz o nos quiten la coinonía o el amor fraternal que debemos tener los unos con los otros. Entonces, cuando Cristo dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, si nosotros entendemos que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, y la Biblia nos exhorta que cada día nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente, y cada día prácticamente nosotros buscar o esforzarnos a tener la mente de Cristo, y si decimos que el Espíritu Santo vive en nosotros, pues entonces igualmente, ¿verdad? El Espíritu Santo va a hacer reflejar en nosotros las obras también, ¿verdad? Que el Señor Jesús pone en nosotros, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Para nosotros hacerlas. Ahora, está en nosotros, ¿verdad? Dejarnos moldear, está en nosotros, ¿verdad? Dejarnos ser sensibles por el Espíritu Santo, ¿para qué? Como hemos dicho aquí, no para que el testimonio de nosotros se cuide, sino para que el testimonio de Dios, el testimonio de Jesús, esa palabra, ¿verdad?, que ha sido implantada en nosotros, ¿verdad?, con toda autoridad que ha sido puesta en nosotros por medio del Espíritu Santo, podamos, ¿verdad?, llevarla, como dice uno, ¿verdad?, pay it forward. Así que como por gracia hemos recibido la misericordia de Dios, por gracia también la podamos compartir a otros. Y como les dije, no llevar a juicio a nadie, simplemente predicar la palabra. Hoy estuve viendo un video que, hermano, perdona, hay una hermana ahora que está bastante pegadita por ahí. Ustedes imaginen que son sus nombres, Marta Candela. Marta Candela. Hermano, a mí hay cosas sí que yo entiendo que Dios sí, utiliza, Dios da talento, pero cuando ya nosotros utilizamos el talento quizás para formar un espectáculo o no sabemos hacer, digo yo, un buen uso del talento que Dios nos ha dado, porque al final del día, ¿verdad?, el talento que Dios nos da no es para atraer las masas para que nos aplaudan, para que nos den reconocimiento, sino es que ese talento, ¿verdad?, lo ponemos a la disposición de Dios para que por medio de él las masas sean salvas. Pero cuando ya se convierte en un espectáculo, hay que tener mucho cuidado. Entonces hay otra hermana que también es de la misma, bueno, con Puebla a la derecha, que prácticamente es todo lo contrario, ejerciendo juicio. Entonces yo miro esas cosas y decía, Dios mío, verdaderamente nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo apropiadamente para que las vidas se salven, porque hoy en día, antes no había internet, no había nada. O sea, la forma que se llama el evangelio era de puerta en puerta, hablado y todo, pero hoy en día con tanto beneficio de la tecnología, que no es mala, ¿verdad?, porque nos abre las puertas para seguir propagando el evangelio de una manera que quizás nunca hubiéramos pensado poder alcanzar, ¿verdad?, porque usted se conecta a través de las redes sociales, y como hacemos aquí, ¿verdad?, los domingos, hay personas que la transmisión de nosotros la ven en otros países. Oye, esa palabra Dios permite que llegue allá y que haga, ¿verdad?, cal en su vida y que puedan ser salvos. Pero si aún los medios que están disponibles para nosotros hoy en día no los hacemos, no los usamos sabiamente, en lugar de traer bendición, ¿verdad?, y refrigerio a esas personas que están necesitadas, ¿verdad?, de esa palabra del Señor, quizás con nuestras acciones lo que podemos hacer es alejarlas, ¿verdad?, o decir, como hemos dicho muchas veces, yo, Sachi,
Si eso es lo que están en la iglesia y están así, pues ¿para qué voy a ir para la iglesia? Que nosotros, ¿verdad? El Señor nos libre de ser piedra de tropiezo para aquellos que aún todavía, ¿verdad? Necesitan del Evangelio. Pastor, yo como que, ¿quieres decir? No, porque no sé si termina hasta el 19. Estamos en eso. ¿Dónde estamos? Él quiere ir Ok. 19, no, estoy del 19 al 23, estamos ahí, estamos lo que estamos discutiendo ahora, Ok. prácticamente el hijo honrando ya al bregué. padre y hablando de Mira, en el verso 19, yo creo que vayan un momento ahí, porque eso es un verso bíblico que usan otras religiones para desacreditar la autoridad de Jesús como Dios. Entonces, cuando tú miras lo que está diciendo, vamos a leerlo, y la maestra pues tocó algo, o sea, habló de la unidad que se registra ahí, pero cuando miramos dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Eso ahí lo han cogido y lo han hecho ese statement. Viste que Jesús no puede ser Dios porque no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, ¿cómo si es Dios está diciendo que está limitado? Ahora, eso no es lo que está diciendo ese texto. Si lo mira, hay una coma. Dice, sino lo que ve hacer al Padre. Eso trae un conflicto. Porque ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto al Padre y ha quedado vivo? Ningún ser humano. Entonces, cuando mira eso, de momento dice, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Y está hablando ahí de esa santa unidad. Déjenme explicarle. Hay personas que piensan que nosotros los cristianos adoramos a 3 dioses. Y no, adoramos a un Dios. A un Dios que en su ser hay una Trinidad. Nosotros somos seres humanos. Él es un ser divino. En su divinidad hay unas características, pero los 3 son uno. Y usted puede hablar claramente. Y ese verso 19, márquenlo en su Biblia para cuando los testigos de Jehová le toquen la puerta. Y entonces te quieran explicar un versículo, digo, no, explícame tú este. Porque si Jesús no es Dios, porque aquí Él se hace uno con Dios. No tan solo se hace uno con Dios, sino que coge la autoridad del Padre. Y entonces yo quiero que usted entienda eso. Él no está usurpando la autoridad del Padre, Él se está haciendo una con la autoridad del Padre. Eso sí, tanto es bueno honrar al Padre, pues también es reversible. También es honroso honrar al Hijo, porque eso le agrada al Padre, porque son uno. Entonces ese versículo ahí, cuando miramos, ya de ahí, como dijo la maestra, anteriormente lo querían matar porque había violado el día de reposo, por lo que él había hecho. Ahora con lo que él está diciendo, hermano, va aún mayor. Y no sé si se acuerdan que yo le he dicho que Jesucristo cruzó unas líneas que ningún otro lo cruzó. Por ejemplo, Moisés lo llaman, pero a nombre de quién tú quieres que yo vaya. Moisés no podía decir, pues mira, yo Moisés. No, él dijo, no, yo sé lo que tú me estás mandando a hacer, Jehová, pero a nombre de quién. Y ahí dice, yo soy. Y él fue en el nombre de el yo soy. Cuando miramos a Abraham, cuando miramos todos los patriarcas, siempre iban en el nombre de Jehová. Si no tan solo así, otros decían, y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando mira ahora a Jesucristo, Él no está usando nada de ese lingo. Él está diciendo, venga en el nombre. Y Él y yo somos uno. O sea, ese texto ahí, cuando lo mira, hay personas que todavía no han podido comprender o no tienen una relación con el Padre, porque no saben cómo, espérate, pues dónde pongo al Padre y dónde pongo al Hijo y dónde pongo al Espíritu Santo. Cuando mira, yo creo que tú entiendes que son 3, que es el uno. Que, por ejemplo, si yo quiero, y voy a usar este ejemplo, tengo a Ricky aquí, ¿verdad? Si yo quiero, Ricky, mira para allá. Si yo quiero llamar la atención de Ricky, ¿verdad? Yo puedo tocarlo aquí en la pierna y él va a mirar. Yo puedo tocarlo aquí en el hombro y él va a mirar. No importa en qué parte de su cuerpo yo toque, él va a ¿qué? Él va a reaccionar. Bueno, el Dios es 3-1. So, donde tú lo llames, él va a reaccionar. Ahora, cuando vayas a pedir algo, cuando dice, pero pide en mi nombre, creyendo,
¿Por qué es lo importante? Porque es para acreditárselo a él, no a ti, no a tu conducta, no a tu sacrificio, no a tu estado social, no que si tú tienes dinero, no que si tú eres de un linaje, no. Cuando dice pídelo en mi nombre, es para que sea acreditado a los testigos de que fue en el nombre de Jesús. Que la sanidad no fue en el nombre de María, no fue en el nombre de Alá, no fue en el nombre de Krishna, no fue en el nombre de Buda, de todos esos dioses falsos que no son reales, que no fue karma, que ve, a mí me están pasando cosas buenas, porque digo esto porque, hermano, hay cristianos que creen en el karma. Usted está en la iglesia, ¿me entiendes, no? Las vibras, la energía, el grounding, todo eso, no, hay cosas, escúcheme bien, hay cosas naturales, ¿verdad? Que Dios nos dio. La medicina, mira, eso fue algo que produce la tierra y fue dada por Dios y es buena. Ahora, no confundan, ¿me entienden? Ni le den la gloria a una medicina que fue creada cuando tú entiendes que tu fe y tu confianza está puesta en Dios. Y que cuando estamos hablando de Jesucristo, no tan solo estamos hablando del Salvador, Él es Dios. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando nada más de algo que me hizo trepar los pelos, brincarlos o jamacharme la cabeza. No, Él es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablo del Padre, Él es Dios. Cuando miramos el verso 19, tiene un peso grande. Chacho, ¿tú crees que tú vas a terminar esta clase hoy? No, vamos para allá. No. Dice, Jesús explica su relación única con el Padre. La dependencia y unidad con el Padre, como decía el pastor, Él no actúa por su cuenta, sino lo que Él ve hacer el Padre es lo que hace. Y el Padre tal cual le ama, ¿verdad? Y así le muestra sus obras. Como ese pastor, no es que adoremos dos o tres dioses diferentes. Son tres en uno, así como nosotros, ¿verdad? Somos una persona, un cuerpo, pero estamos hechos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Así como decimos un huevo, tiene también tres partes, el cascarón, la yema y la clara, pero es un huevo. Son a veces, ¿verdad? Que aún discusiones o ¿cómo es? Cosas que no debemos entrar en contienda. Al final del día, como ese pastor, cuando usted se desea el testigo de Jehová o quien quiera justificarse en su condición y usted esté firme, estamos nosotros firmes en la creencia, ¿verdad? Y en la verdad que nosotros hemos creído, créame que se va a levantar cualquier persona para tratar de desviar o tratar de tergiversar la verdad bíblica para removernos, ¿verdad? En ese fundamento en que nosotros hemos creído. Pero por eso es súper importante, ¿verdad? Como la palabra nos exhorta a que la leamos y como dice, ¿verdad? También el Señor aquí le dice a los, lo leímos ahorita, ya llegamos allá en el 39, ¿verdad? La importancia de escudriñar las Escrituras, porque, ¿verdad? En ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y ya una de las cosas, ¿verdad? Un detalle que no se nos puede olvidar. Cuando leamos la Biblia, entiéndase que el pueblo judío, los fariseos, estaban operando en el plan de Dios. ¿Sabe? No crea que, por ejemplo, si en ese tiempo tú y yo hubiese sido fariseo, lo hubiéramos negado igual. ¿Y qué pasa? Que la Escritura, hay tantas historias en la Biblia que reflejan las sombras que habían de venir. Por ejemplo, cuando hablamos una historia de Jacob y Esaú, ¿verdad? Cuando miramos, esos son los gemelos, esos son los que venían. Hay una profecía, que es lo que dice ahí, hay dos naciones, ¿verdad? Entonces, y el menor y el mayor servirá al menor. Entonces, cuando tú miras que salen, ya están en contienda por el calcañar, todo eso tiene un simbolismo. Ahora, es algo bien interesante porque de momento, cuando miramos el nombre de Jacob, ¿verdad? Que todo el mundo cree que es lo que significa. Trickster y todo eso. Ahora, ese, vamos a ponerlo así, ese significado viene del griego, pero en el hebreo es aquel que suplenta al usurpador, aquel que reemplaza. Entonces, cuando tú miras, una persona que reemplaza no es una persona que robó. Entonces, te estoy diciendo todo esto para que tú entiendas un poquito más del contexto. Jacob le robó la primogenitura
a su hermano o se la compró? No se la compró. Ahí está, se la compró por un compró. Por un, ahora, ¿por qué fue que se la pudo comprar por algo tan barato? Porque Saúl no valoraba lo que era la primogenitura. En otras palabras, despreció la primogenitura. Aquí te están dejando saber que el pueblo de Dios iba a despreciar la primogenitura. A los míos vine y los míos. Entonces, cuando tú miras, pues cuando miramos esto, a veces, ¿verdad? Nos ponemos y miramos, ya, estos judíos estaban, y no necesariamente, déjame aclarar, no los judíos, los fariseos. No todos los fariseos aborrecieron al Señor, otros los reconocieron, y ya hemos hablado, Nicodemo. Pero cuando estamos aquí en esto, yo quiero que usted lo mira como que, espérate, la Biblia, antes, mucho antes de que Jesucristo apareciera, ya se había hablado de que esto iba a pasar. Dando entendimiento que esto que estamos agarrando aquí no es un libro especial, son 66 libros sumamente especiales. Que cuando venga la duda de que quién yo soy en Cristo, no olvídate de quién tú eres en Cristo, qué es Cristo. Y eso es lo que hoy día han tratado de divertir otra vez. Que no me sale. Espérate, es en el Pastor Jero que me gusta su tono. Dilo duro. Tergiversar. Eso, ahí. Me gusta ese tono. Tergiversar, ¿lo dije bien? Así, porque ya no es quién es Cristo en mí, sino quién yo soy en Cristo. El Señor reprenda eso, porque ningún hombre hizo salvación, solamente Cristo. Cuando miremos eso, entendamos que lo que está ahora Cristo y la palabra nos está revelando es aquello ahora ya, no es la chequina de Jehová, no, es Cristo mismo. Por ejemplo, y doy otro para que puedan entender, cuando Cristo fue presentado, ¿verdad?, al templo, pero mucho antes hubo un evento que de momento miró el pueblo de Dios, miró el segundo templo, y la gente estaba contenta de ese templo. No, estaban tristes. ¿Por qué? Porque decían, es que este no se parece, este no tiene la gloria que tenía aquel otro templo. Entonces, ¿qué viene de momento? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la primera caía lo que era la chequina de Dios, un tipo de la presencia de Dios, una nube que la cubría, pero en esa pequeña dice, Dios mismo va a entrar. Entonces, hay muchos versos bíblicos que te está dejando saber que Cristo no era simplemente un profeta, un buen hombre, no era Dios. Y es Dios. Cuando entra entonces, que van a presentar, María y José van a presentar a Jesús, de momento el sacerdote de ese momento recupera el hablar y dice, ahora puedo irme bien, ahora puedo morir. Ya mi vida aquí se acabó. O sea, mira la importancia. Pongo eso porque hoy día es al revés, nadie quiere morir. A este hombre tener la revelación de que, espérate, este es. Ya yo puedo morir. ¿Por qué no le tenían miedo a la muerte? Yo digo eso porque ya mismo vamos a tocar el 21 y dice, Él le da vida a los muertos. Cuando miramos, Él decía, ya mi propósito en esta tierra caducó. No es de quien yo soy, es que es lo que vine a hacer. Entonces, cuando vino, presencié, ya yo me puedo ir feliz. Ese hombre cuando estaba en el ataúd fue el primer muerto que estaba sonriendo. Puerto Rico tiene el muerto parado, ese estaba... Exacto, el motora, eso fue el primer judío que veía con una sonrisa. ¿Por qué? Porque había visto la promesa, había visto el Mesías, dijo, viene liberación. Esto es lo que estábamos esperando. Cuando eso llega a nuestras vidas, lo muerto tiene que resucitar. Pero vamos allá, para que toque el 20. Perdón. El 20, ¿verdad? El 20, ajá. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Salud. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Dice aquí, ¿verdad?, que como digo, del 19 al 23 vemos la unidad del Hijo con el Padre, o sea, actuando en una perfecta armonía con Él,
comparten su autoridad y como decía el pastor, ¿verdad? En ningún sentido, dice aquí, ¿verdad? En la nota de estos versículos, en ningún sentido Jesús actuó independientemente del Padre. Por el contrario, comprendía que como el Padre y él eran uno, hacía solo lo que el Padre le mostraba. Entonces, la autoridad de Jesús no era usurpada, sino derivada de la autoridad del Padre. A la inversa, no se puede honrar al Padre sin honrar al Hijo. Muchas veces, como decíamos ahorita, ¿verdad? Muchas veces la gente quiere, ¿verdad?, buscar atajos o irse al Padre o buscar, ¿verdad?, algún otro camino. Cuando Jesús dijo, ¿verdad?, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí, prácticamente. Jesús habla también, ¿verdad?, del poder sobre la vida y el juicio. Así como el Padre da vida, el Hijo también da vida a quien quiere. El Padre se lo entrega todo al Hijo y al honrar al Hijo, pues estamos también honrando al Padre. Aún, ¿verdad? Yo diría que, como decía el pastor, el versículo, ¿verdad?, que se prestan para ser temas de contienda, exacto, porque como el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, explíqueme eso. Ay, me hago la opinión, que a los que Jesús quiere, Él le da vida. Yo puedo empezar un poquito más atrás. ¿Más quién? Más atrás. No, para el 19. Sí. Otra vez. No. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Dale. Porque cuando miramos, y vuelvo y repito, la audiencia, ¿quién es? Judíos. Hay una historia de un profeta que fue a un lugar donde había un hueso Seco. ¿verdad? Él profetiza y estos huesos vivirán. Ahora, ¿de quién está hablando ahí que le está hablando al profeta? Está hablando de Jehová, de Dios. Entonces, pues ya ellos sabían, cuando Cristo está hablando esto, dice, porque el Padre levanta de los muertos, ellos están aludiendo a aquella historia, porque eran muertos. Espérate, hay un Dios que no hay otro Dios que se compara a él, porque hubo un Dios que usó a un profeta y el profeta profetizó y de momento hubo un temblor, hubo todo y ¿qué vino? Vino vida. Pero cuando él está hablando aquí, ya no está hablando en el sentido físico, está hablando en el concepto espiritual. Entonces, cuando miramos que cuando el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahí está poniendo entonces una igualdad, escúcheme bien, que está trabajando juntos. Voy a poner esto otra vez, voy a usarte a ti, paisita. Vamos de nuevo. Okay. A los que no vienen, pues se están peleando en esta extracción. Y levántate. ¿Verdad? Con esta mano tú vas a levantar ese teléfono. Levántalo. ¿El teléfono lo levantó? ¿Verdad que sí? ¿Ya? Ahora, perdón, la mano levantó el teléfono o paisa Ricky levantó el teléfono. Ricky usando la mano. Ok, cuando tú miras que él se está poniendo igual, es que está diciendo, todavía está hablando de la unidad que hay en él, con el Padre. Está diciendo, a los que el Padre, le da vida, a los que yo quiera, yo también. Ahora no tan solo se hizo como una persona enviada, se hizo igual. Por ejemplo, tú le das crédito a la mano izquierda o a la derecha por haber levantado el teléfono. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos enredamos en buscar a quién se le da el crédito? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Que le estaban dando crédito, por ejemplo, y no se puede olvidar lo que está pasando anteriormente. ¿A qué le estaban dando créditos de la sanidad? A una fuente que era movida a la agua y un ángel que venía. Le estaban dando crédito a algo que no era. Entonces todavía Cristo está aquí, explicando, le están poniendo crédito a otras cosas. Hay personas que le ponen crédito a sus propias fuerzas. Yo he llegado por mis propias fuerzas. No, tú llegaste porque primero Dios te dejó llegar. ¿Quién verdaderamente controla tu vida? ¿Quién es el que está guiando tus pasos? A lo mejor, si financieramente tú estás mal, pues han sido tus decisiones. Pero con todo y eso, Dios todavía te sostiene.
Entonces, cuando miramos que en Él está dejando saber a ellos, el Hijo, al que les da, en otras palabras, al que les da la gana, se está poniendo igual. Se está dejando, no hay conflicto. Por ejemplo, si yo voy a la casa de cualquiera uno de ustedes, voy a la casa de Cel, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y yo voy y entro en zapatos. Si yo entro en zapatos, va a venir juicio. Va a venir, era. Y ella me está haciendo. No, y ella me está haciendo las así. medias. Ahora, Pero juicio no. ¿qué pasa? Ustedes la conocen. Y de momento que yo me pare aquí y diga, yo entro en casa de Celi como yo diga. Celi va a decir, ven las reacciones. Ven las reacciones. O sea, y estoy poniendo algo cotidiano. Yo quiero, nada más estoy creando esta escena aquí para que tú te imaginas aquel evento cuando Cristo está hablando, las reacciones, los sonidos, o sea, yo me imagino que si ya ven una persona latina, hispana, dice, ¿qué se cree este? Pero tú estás escuchando y dice, esto es una persona que está blasfemando como nadie había blasfemado antes. Se está haciendo no tan solo igual, ahora está diciendo que la autoridad es de él. Y que espérate, no tan solo la autoridad es de él. El Padre no juzga a nadie. Pues viste, tú no me puedes juzgar porque el Padre ni me juzga. No, él no está diciendo eso. El juicio se lo dejó aquí, al Hijo. Ahora, ¿está hablando de condenación ahí? No, está hablando de dejar saber lo que está bien y lo que está mal. No confundamos juicio con condenación. Hay personas que todavía dicen, no, pero no me juzgue. Entonces, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo yo voy a aprender que a casa de Celi yo no puedo entrar con zapatos si ella no me corrige? Cuando me vea contenido y dice, Celi, pues tú me estás juzgando. No, me está corrigiendo porque en la casa de ella, ahí no es descalzo, es con media. Okay. Ay, pero a mí me encanta porque yo me dan mis propias medias. Eso es un Si yo me paréntesis. falto en tu grama, ¿tú me juzgas o...? Yo te voy a condenar. Eso es castigo, ahí viene castigo, ahí viene. No hay piedad. No hay piedad. Cuando miremos esto, hermano, y le digo esto y le estoy tratando de dar eso para que ustedes vean que la Biblia es bien viva y no es aburrida. Pero tenemos que imaginarnos, espérate, cuando yo lea esto, yo nada más me imagino la reacción que Cristo estaba cogiendo. Aquí no es, hizo un mejor vino. Aquí no es, me está sanando. Aquí es, lo voy a matar. Lo que él está hablando lo voy a matar. Entonces, digo esto porque hay un espíritu en nosotros que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, que muchas veces no decimos lo que tenemos que decir por miedo a que nos odien. Hay veces que decimos, no, es que, yo prefiero orar. No, hermano, no tenga miedo. Si Cristo se paró ahí en un pueblo entero, sabiendo que los estaba lastimando, porque los está ofendiendo. Ahora, él no va a decir, yo no voy a dejar de decir la verdad porque te ofenda. Nosotros, ¿por qué hemos dejado de decir la verdad? Por miedo a ofender. Por miedo a decir, es que no quiero juzgar. No, cuando él dice, juzga con sano juicio. Si alguien aquí me ve con otra mujer que no es mi esposa dándole besos, mira, Diana, no coja la paz. Yo pensaba que iba a coger la correa. Y además te choqueará. No, ¿sabes? ¿Qué es lo que ocurre? Porque si de momento digo, no juzguen, yo no juzgo a nadie, pues entonces tú estás diciendo que tú no vas a hacer luz. Ahora, nuestro trabajo no es condenar. Mandar para el infierno a nadie, eso no, porque nosotros tenemos, así como Él nos perdonó y nos extendió esa misericordia, pues mira, nosotros tenemos que entender esa misericordia. El condenar, eso es de Dios. Pero el decirle a alguien que me cojan a mí con otra mujer que no es mi esposa, bueno, tranquila, eso no es un ejemplo. Yo espero que me juzguen. Yo espero que me rescaten. Yo creo que te van a condenar. Va a haber un grupo que me condene, pero va a haber otro grupo que va a decir, y va a decir, pastor,
Cheo, eso está mal. Bueno, te van a entrar a la pedra, papá. Sí, Se lo olvidó. sí, no, se va a olvidar todo. Ahora, quiero que vean eso, porque cuando miramos esto, yo digo que si hay algo que la iglesia de hoy ha perdido, es esa autoridad. De llamar las cosas que son malas, malas, y las buenas, buenas. Y no, mira, cuando Cristo está poniendo aquí, se está poniendo uno de los papeles más malos en esa historia, porque decía que el alma que blasfemara. Y Cristo aquí está diciendo algo, está cruzando una línea que ninguna otra persona estaba cruzando. No tengas duda de hablarle a una persona que es testigo de Jehová, no tengas duda de hablarle a un musulmán, no tengas miedo de nada. Mira lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Cuando miramos lo que está, y lo pongo así, lo que está pasando en Irán, yo creo que tú entiendas que esa guerra no empezó hoy. Mira la Biblia. ¿Y cuál es el afán de ellos? Que ellos están diciendo, hasta que nosotros no creamos la destrucción repentina, nuestro Mesías no va a venir. El trabajo de la iglesia ahora es, el Mesías ya vino. Cariño. Ya vino hace 2000 años. No tan solo vino, y nos pagó el precio por ti y por mí. Y si lo aceptas, puedes tener la vida eterna. Pero ¿qué hacemos? Nos preocupamos de la gasolina, el precio de la gasolina. Cuando de momento la Biblia se empieza a envolver en nuestros caminos, decimos, no, porque me está doliendo. Hermano, acuérdense que la Biblia dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Más el que la pierda por mi nombre, la ganará. Cuando hagamos esto, mira, hagamos por el Señor, que Él es Dios. Él es toda autoridad. Y ahora que Él haciendo esas cosas, ¿verdad? En ese último versículo dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y parte de honrar al Hijo es prácticamente, ¿verdad? Como es una camisa. Vamos a tocar puertas. Señor nos mandó a hacer. Como mencionaba Andrés, ¿verdad? Muchas veces nos prevenimos o nos aguantamos, ¿verdad? De no compartir el Evangelio, o quizás decirle a nuestros familiares que están mal, o presentar el Evangelio, ¿verdad? Por tal de no ser rechazado o evitar conflictos, como diría uno. Pero a nosotros, ¿verdad? Cohibirnos de predicar el Evangelio, de llevar esas nuevas de salvación, no estamos honrando al Hijo. Y no honrar al Hijo, ¿verdad? Por consecuencia, pues tampoco estamos honrando al Padre. Y la Biblia también ya nos advierte, ¿verdad? Que por causa de Jesús íbamos a ser rechazados, no solamente las amistades, nuestra familia nos iba a rechazar. Nuestros hijos, dice la Biblia que aún, ¿verdad? Allá en Génesis, que iba a poner enemistad entre nosotros y aún nuestros hijos. O sea, ya nada de lo que pasa en nuestras vidas, que sea por causa del Evangelio, o sea, nada que pasa en nuestras vidas por nosotros querer llevar y presentar la causa del Evangelio, y que recibamos oposición por eso, no nos debe sorprender, porque ya la palabra nos advirtió de eso. Entonces, nadie que quiera seguir en su condición pecaminosa va a recibir la palabra de salvación con agrado. Va a sentirse que está siendo atacada, va a sentirse, ¿verdad?, que estamos juzgándola, va a sentirse, ¿verdad?, que nosotros somos mejores que nadie. Cuando simplemente yo entiendo que nosotros hemos experimentado una gracia tan linda, y nosotros, ¿verdad?, el Señor en diferentes ámbitos a todos nos ha librado de algo, ¿verdad? No, aquí no hay pecado grande ni pecado pequeño, ni uno está más sucio que otro. O sea, todos estamos en pecado. Si estábamos sin Cristo, en la condición que estábamos sin Cristo, sin salvación y perdidos en el mundo. Una vez el Señor trae esa gracia a nosotros, honestamente, nosotros lo que queremos es ver a otros en esa gracia. Mira, el sábado, nosotros tuvimos 4 muchachas aquí, tuvimos una actividad y la pasamos espectacular, ¿verdad? Una especie de linda, haciendo, ¿verdad?, cositas con barro y qué sé yo. Cerca del lugar donde estábamos hay una pizzería, de verdad, que me encanta y se la recomiendo. La mejor pizza, honestamente, que yo he probado. ¿Cuándo vamos? En todo tiempo, un día de esto. Pero tenemos que ir hacia las 4 de la tarde. Sí, por favor. A las 4 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Cuando salimos, ¿verdad? Pues yo quise ordenar una pizza para llevar y estoy ahí esperando. Al momento que nosotros llegamos por la mañana, como a las 2 y algo, no había nadie, comimos tranquilo, que no estaba chéverón. Ya cuando salimos, casi como a las 5 y pico, casi a las 6,
pues yo me adelanto a ordenar la pizza y yo estoy afuera, pero yo estoy viendo el ambiente que se está formando como a las 5 de la tarde. Entonces, yo estoy allí parada, hermano. ¿Te estaba llamando ese ambiente? Nada. Porque eso nunca fue mi ambiente. Pero yo estaba allí parada. Se le está llamando. Y verdaderamente yo miraba alrededor y yo decía, Señor, ten misericordia. Porque, hermano, ver a toda esa gente que estaba allí, y muchos de ellos, si no la mayoría, el 99% de los que estaban allí homosexuales. Y los que no, pues, igual vengo con ellos, ¿me entiendes? Y decía, Dios mío, ten misericordia de todas estas personas. Y yo los miraba y realmente me entró un duro en el corazón y decía, oh, Señor, gracias por tu misericordia, porque uno quizá los ve a ellos y dice, pero nosotros igual estamos en una condición, o sea, como dijo ahorita, cuando no tenemos a Cristo, no hay unos que estén en más pecados que otros, estamos sin Cristo y si nos morimos en ese momento vamos todos para el mismo lugar. Pero yo veía eso y decía, no, Señor, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Encontremos el coraje, ¿verdad? Y la autoridad que el Señor ha puesto en nosotros por medio de ese Espíritu Santo y que nosotros nos sintamos con esa autoridad porque Dios ya la puso en nosotros. Pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros, como decíamos ahorita, por el miedo a qué van a decir, por el miedo a que rechazarnos, que no se puede hacer eso, ¿sabes? Hay situaciones que uno también tiene que ser sabio. Porque si la persona, por ejemplo, usted quiere hablarle o traerle el evangelio a una persona y usted ve que esa persona está de mal humor, esa persona no va a estar receptiva, quizás. Hay 100 detrás de él, le da una pisita, le da una pisita. Te vaya a traerle, ¿verdad? Pero entonces usted, mire, estuviera en situación, que ¿sabes qué? Quizás este no es el momento, o puede ser pastor, mire, ¿sabes qué? Si usted si en el trabajo, tú esa persona me está con cosas, pero usted ve que siempre toma café, pues mire usted, estúdialo. Y después para la mañana un día, el café, mira, me gusta el café, y uno empieza, o sea, y ahí suavecito, mire, tampoco tiene que ir, mira, yo te dice, porque la quiero que vaya para el infierno. Tampoco, uno también tiene que ejercer la sabiduría que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque tú quieres verdaderamente que hay veces que tú tienes que a preparar el terreno. Amén. La Biblia habla, ¿verdad? En la parábola del sembrador, hay diferentes tipos de terreno. Eso es. Hay diferentes tipos de terreno. Entonces, si tú vas a sembrar en el tiempo que no es, la semilla igual va a llegar. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no retorna atrás vacía, sino que va a ser la obra para la cual fue enviada. ¿Cómo? Pero quizá en el momento, como no ves que dio fruto, entonces te frustra. No, mire, hermano, seamos persistentes. Especialmente cuando son para las cosas del Señor, seamos persistentes. Y que no nos desanimemos, ¿verdad? Cuando quizás aún ya hemos quizás hablando del terreno y hemos tirado la semillita y no veamos fruto, el trabajo de nosotros tampoco es hacer crecer la semilla. El trabajo es a sembrarla, y esa es la palabra que Dios, el Padre, es el que le da el crecimiento en su momento. Algo bien interesante lo que estabas hablando, nos da temor a veces porque no confiamos en la palabra que vamos a decir en nuestra boca. Si la palabra es enviada por Dios, no te da miedo, porque dice Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu las conyuntará, las coyunturas y hasta el tétuano. En otras palabras, cuando Jesús llamó a los discípulos, cuando Jesús llamó a los discípulos, Él no hizo un milagro en la vida de ellos. Él les dijo, síganme, porque su palabra tiene poder. El Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros tenemos que entender que la palabra que ya está escrita tiene poder. Entonces, el temor no es decirle a alguien que Dios te ama. El temor es a veces que no nos atrevemos a usar la palabra. Y la palabra, como tú dijiste ahora, la semilla nosotros la tiramos. Quien la va a hacer crecer el árbol va a ser Dios. Pero la palabra de Dios es eficaz. Entonces, a veces queremos usarlo con nuestra fuerza, pero no con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que va a alcanzar el corazón. Si Dios lo decide, Y muchas veces podemos conversar esa palabra, por ejemplo, con una experiencia nuestra, ¿verdad? Y muchas veces las conversaciones empiezan así. Tú ves a una persona que está pasando por algo y dice, mira, estás pasando por esto, pero yo sé que una vez yo pasé por eso. Pero no es darle todo el testimonio y simplemente basarte en eso.
Esa es prácticamente la puertita, pero entonces tú tornas eso y entonces le inyectas la palabra. Mira, yo me sentía así o pasé por esto, pero Dios, pero la palabra, el Señor obró conmigo así. Entonces, esa porción es la que va a transformar a la persona. O sea, el testimonio o quizá la palabra que uno comparta de nuestra experiencia abre las puertas, pero lo que va a hacer la obra, va a ser la palabra de Dios. Y como tú dijiste ahorita, Yana, yo creo que el problema es la dirección, por ejemplo, el alineamiento. Mencionaste dos personas, dos influencers, o dos personas que están en las redes sociales, porque hoy día, además de haber mucha información, hay también mucha mala información. Entonces, hoy día cualquiera de momento compra una cámara, pone un micrófono y ya tiene un podcast. Y usa un par de textos bíblicos y los saca de contexto y todo. Cuando miramos los dos ejemplos que usaste, muchas veces no tenemos cobardía para juzgar las cosas que verdaderamente no importan. Que si tú tienes gorra, que si tienes pantalón, que si tienes pelo corto, que si escucha bachata, que si escucha salsa, que si escucha reggaetón. ¿Sabes? Muchas veces nos enfocamos en eso cuando en verdad lo que nos tenemos que enfocarnos es si Cristo es Dios en tu vida. Por ejemplo, y pongo así, y me pongo en el ejemplo, mami, son mentiras, pero estoy usando para no saber cuál más ninguno. Usa otro. Que yo coja a mi hermano Benji con otra mujer, ¿verdad? Pues aquí no viene la gorra, Vanessa es un ejemplo. Ahora, sí, ya venía. Cuando yo vengo y digo, mira, si Cristo es quien tú dices ser en tu vida, ¿verdad? Primeramente, porque le estoy hablando a uno que dice que es cristiano. Amén. Digo, si tú dices que Cristo es Señor de tu vida, ¿qué tú haces con esta mujer? Porque es quién es Cristo. La pregunta es quién es Cristo en ti. Si Cristo simplemente es un amuleto, pues es para la buena suerte, es para que las cosas te queden bien. Pero si eres el Señor de tu vida, es hacerlo despertar y decir, ¿tú sabes qué? Eche, es verdad. Y ahí mismo, si se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Que hay fiesta en los cielos. Porque mi hermano que estaba muerto. Entonces, yo quiero que tú mires esto, porque cuando miramos y dice que Cristo tiene el poder, se lo ha dado para juzgar, a nosotros también se nos ha dado eso. Cuando miramos la historia del hijo pródigo, la han sacado tanto fuera de contexto que lo hacen algo de piedad. Ay, mira qué lindo, él hizo lo que le dio la gana, se fue, le dijo al padre, en verdad me gustaría que tú estuvieras muerto. Porque eso fue lo que él le dijo. Porque ¿cuándo es que se recibe la herencia? Yo muera. Yo quiero lo mío, en otras palabras, quisiera que estuvieran muertos. Se va. Cuando mira lo que está diciendo Cristo ahí, está usando esa parábola, le está dejando saber al pueblo, esta es la misericordia que yo tengo para con ustedes. En ningún momento yo estoy diciendo que eso está bien o que vayas y lo practiques, sino que le dejó saber otra vez que había un hermano mayor, porque repito, dos hermanos, uno es sucio, uno malgastó todo, uno, ¿quién es ese uno? Somos nosotros. Ahora, pero ¿quién era el hijo justo, el mayor? Ahí está. El pueblo que se creía, tú sabes que yo soy la niña de sus ojos. Toda esta reseña. Mami, eso estamos conectados. Entonces, cuando él está dejando saber, le está diciendo, ustedes todavía no han comprendido que yo no soy el Dios de una nación, yo soy el Dios del mundo entero. Yo vengo para todos. Entonces, cuando miramos aún en la iglesia, a veces nos hemos enfocado más en cosas que la misma Biblia nos dice, mira, no se pongan a pelear que si por fiesta, que si por luna, que si por luna llena, que si por aquí, que si por allá, porque eso no va a traer a nada, sino que si van a presentar, dice que en 1 de Pedro, capítulo 3, dice que si tú vas a dar, y vas a dar defensa de tu fe, en otras palabras, ¿por qué tú crees que Jesucristo es el Señor? No porque tú crees que ya es menos santo que yo, porque tiene una barba más linda que la mía. No, porque nos ponemos con esa, y cuánta energía, cuánto tiempo no hemos malgastado tratando de vernos igual, en vez de invertir esa misma energía para conocer a Dios de la misma manera.
conocer al Señor de la misma manera. Y te garantizo que muchas de esas cosas, incluso si tengo un videito, lo voy a poner después, cuando ya la maestra termine. Ya lo que te quedan son 10, cariño. 10 minutos. La semana que viene. La semana que viene ella terminará la clase. Yo me excuso desde ahora, yo no voy a estar. Sí. Pero tengo un video y yo quiero que ustedes vean para que escuchen lo que yo quiero decir. Amén. Pues ya como saben, la tercera parte, como si Dios quiere, la semana que viene, comenzamos el versículo 24. Pero a modo de resumen, ¿verdad? Vimos en el versículo, capítulo 5, el versículo 1 al 9, que Jesús ve nuestra necesidad. Amén. ¿Verdad? Y algo para que meditemos, ¿verdad? Un leveraging, guardando la enseñanza que vimos, ¿verdad? Es simplemente, ¿verdad? Preguntarnos nosotros y meditar qué quizás nos tiene nosotros paralizados, sea espiritual o emocionalmente. ¿Y qué significa para nosotros escuchar la voz de Jesús diciéndonos hoy, levántate? Pensamos, como dice Grace mencionó, ¿verdad? Que muchas veces el miedo nos paraliza, nos para hacer muchas cosas. Ayer, ¿verdad? Compartíamos con las damas y hay otras cosas que quizás, ¿verdad? Nos detienen y nos paralizan, no solamente de hacer la voluntad del Señor, pero también, ¿verdad? Seguir progresando nosotros espiritualmente y caminar con el Señor. Y en el versículo del 10 al 18, ¿verdad? Nos exhorta a cuidarnos del legalismo y la religiosidad vacía. Como vimos aquí, ¿verdad? Los judíos, los fariseos, cuestionándole a Jesús, ¿verdad? Porque hacía milagros en el día de reposo, y como hablamos la semana pasada, la Biblia dice, ¿verdad? Para nosotros no hay un sábado, no hay un domingo específico, ¿verdad? Que se designe como día de reposo. Para nosotros, nuestro reposo ahora, día a día, es el Señor. Que usted quiera separar un momento, ¿verdad? Quizás para desconectarse de todo, sea del trabajo, de las noticias, y usted quiera sacar o apartar ese momento, ¿verdad? De solitud con el Señor, lo puede hacer. Sea un sábado, sea un domingo, o sea la madrugada, sea la noche. Lo importante, ¿verdad? Es que el momento que nos dispongamos hasta hacer ese momento, no haya distracciones para nosotros, y le dediquemos ese tiempo verdaderamente al Señor de corazón. No que lo hagamos tampoco porque déjame hacerlo para hacer un checkmark, ¿verdad? Esta semana de que leí la Biblia hoy, leí 2 capítulos, ya cumplí con mi cuota. No, que verdaderamente practiquemos, ¿verdad? Lo que mucha gente llama el sábado, pero sea sábado, sea domingo, el tiempo que saquemos para dedicarle al Señor, ¿verdad? Que se lo saquemos y nos dediquemos de todo corazón, y verdaderamente nos desconectemos de toda distracción y busquemos esa llenura de ya el Espíritu Santo está en nosotros. Ya nosotros recibimos, ¿verdad? Nosotros cuando el Señor nos salvó y nos llenó con su Espíritu Santo, no nos dio a medias. Nosotros fuimos llenos completos por el Espíritu Santo, y tampoco, hermano, existe doble porción del Espíritu Santo. No hay porciones del Espíritu Santo. Nosotros recibimos de una completo y ya. Es un soplo. Eso que a uno da una doble porción de tu Santo Espíritu, lo recibimos completo. Pero en esa plenitud, ¿verdad? Muchas veces nos queremos, el video es hoy, muchas veces en esa plenitud, nos queremos, nos descuidamos, ¿verdad? Esa presencia con el Señor, pero que sepamos y entendamos y verdaderamente creamos que si fuimos salvos y verdaderamente creemos y sabemos que el Señor vive en nosotros, que mire, hermano, que aunque no se nos paren los pelos, que aunque quizá el pastor o traiga una palabra poderosa y usted no llore o algo, no deje que esas cosas le quiten la convicción de que Dios aún está en cada uno de nosotros. Y si llega un momento, ¿verdad? Que usted sabe, hace tiempo que no siento, ¿verdad? Que se me paran los pelos, hace tiempo que no lloro, pues miren, hagamos un autoexamen y verdaderamente, ¿verdad? Saquemos ese momento para conectarnos nuevamente con el Señor y como yo siempre pido al Señor, ¿verdad? Que el Señor nos haga sensibles a la voz de su Santo Espíritu y nos guíe, ¿verdad? A hacer su voluntad. Gracias por su atención. Nos vemos en el